¿Cómo se organiza Mozilla? Mozilla es una organización sin fines de lucro que tiene empleados pagos y después, en gran medida, voluntarios que trabajan a lo largo de todo el mundo. Los empleados pagos, hay diversas oficinas, algunas en Estados Unidos, otras en Europa y algunas en Asia, Japón y China principalmente. Y después los voluntarios estamos a lo largo de todo el mundo empezando, o sea, quien quiere empezar una comunidad puede empezar una comunidad en su país de origen, digamos, no se necesita nada ni hay que pedir permiso. Dentro de las comunidades de voluntarios nos organizamos bastante horizontalmente y en general todo Mozilla se considera una meritocracia o una combinación entre meritocracia y lo que en Estados Unidos llaman duocracy, que es como el gobierno de los que hacen, los que llevan adelante los proyectos. Esto quiere decir que si hay algo que vos tenés ganas de hacer, lo empezás a hacer y a partir de ahí los demás te seguirán, si es lo suficientemente interesante para que se haga. Si no, no lo va a hacer nadie, seguirá siendo vos solo, digamos. Pero básicamente, entre esos dos modos nos manejamos generalmente. Si haces las cosas, los demás te van a seguir y vas a ser reconocido, que es una especie de trabajo bastante entre pares. ¿Y cómo nace una comunidad Mozilla en un país? ¿Cuáles son, en general, las primeras motivaciones que hace que se genere una comunidad? La experiencia dentro de Mozilla, como Mozilla crea productos, es una ONG, tiene su manifiesto, tiene sus ideas, sus objetivos de lo que queremos de la web, pero además genera productos para mostrar que eso es posible. Entonces tenemos la ventaja que al haber productos, el acercamiento, por lo menos la característica que se dio en Mozilla es que el principal acercamiento es a través de traducir esos productos al idioma que vos solés hablar. Y en el 99% de esos casos son gente que obviamente puede hablar inglés, pero que quiere que ese producto esté en su idioma natal para que más gente lo pueda utilizar. Porque consideramos que es un buen producto, que es un producto que genera determinadas libertades o determinadas ideas en la web y que entonces queremos que más gente lo use. Y una de las barreras más grandes es el idioma en todas estas tecnologías. Entonces, la posibilidad de traducirlo sin tener que pedirle permiso a nadie y poder participar en el proyecto y traducirlo a tu idioma original para que lo pueda usar más gente es la principal motivación, por lo menos de la formación de las comunidades. ¿Cómo está Mozilla en Sudamérica? Mozilla en Sudamérica no tiene oficinas, o sea, oficialmente no. La presencia de Mozilla en Latinoamérica es a partir de las comunidades de voluntarios. Tenemos casi en todos los países hay una comunidad, de toda Latinoamérica, por llamarlo de alguna manera, digo, más allá de Sudamérica. Obviamente Brasil tiene también su comunidad muy grande, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, casi todos los países tienen una comunidad. Además, nosotros, por una cuestión idiomática, formamos una metacomunidad de habla hispana, en la cual trabajamos en conjunto en la mayoría de los temas en los que incurre nada más que el idioma, digamos. O sea, los sitios web, la traducción de documentación, la creación de documentación también, no solo traducimos, creamos documentación. Todo eso que se hace en habla hispana lo coordinamos mundialmente con todas las comunidades de habla hispana. ¿En qué otros idiomas está Mozilla en Latinoamérica? Ahora se está, bueno, además de obviamente el portugués, se está traduciendo al guaraní, el Firefox por lo menos, ¿no? Y después dentro de México sobre todo son los que están más avanzados en llevarlo a lenguas originarias. Se está avanzando en la versión para maya, en la versión del idioma de Chiapas, digamos, se está avanzando mucho y además se avanza con un trabajo muy interesante. Digo, el principal problema o problemática para este tipo de cosas es que hay muchas palabras que no existen y entonces en lugar de usar para las que no existen la española, se trabaja con lingüistas para ver de qué forma se podría decir lo mismo o crear esas palabras pero que suenen al mismo tiempo correctas, digamos, ¿no? No una imposición. Se trabaja con lingüistas, se trabaja con gente de la comunidad que habla los idiomas y que realmente los está hablando
como para que sea natural y no produzca un rechazo justamente por una creación fantasiosa de una lengua que quizás generaría más rechazo que intentar aprender el español para poder usarla. Y además se hace de forma complementaria con herramientas que puedan usar. No serviría de nada que tuvieran Firefox en Maya si no tuvieran páginas en Maya en la cual pudieran aprovechar. Entonces el trabajo es no solo dentro de Mozilla, sino en conjunto en la comunidad Maya para generar todas las partes. ¿Esta nueva forma de organización de Mozilla es un nuevo tipo de organización, de institución en la actualidad? Creo que son formas de organización que ya estaban. Lo que pasa es que la tecnología permite que eso se pueda generar de forma mundial, se pueda hacer de la misma forma en todos lados. Y además las nuevas tecnologías permiten que cuando uno es apenas uno, pueda empezar ya a colaborar con otros, aunque sea con un idioma base que no sea el suyo. Entonces se siente menos solo para poder continuar. Si no, sería imposible, digamos. Pero, digo, como se dice muchas veces, las redes sociales existían antes de Internet, obviamente. Lo que permite la nueva tecnología, lo que permite la web, es generar que estos individuos sea más fácil que se encuentren entre sí, que puedan colaborar trabajando. Pasa cuando uno empieza en Mozilla, pasa quizás meses y años hasta que conoce en persona a otra persona de la comunidad. Y se da esa sensación extraña de que por un lado uno lo conoce muchísimo y por el otro no conoce casi nada de esa persona. Y creo que a la larga las nuevas tecnologías generan otro tipo de organización porque permiten el trabajo desinteresado también. Hacen más fácil la unión de individuos en pos de un objetivo sin un rédito económico. La web empezó en un centro científico con el objetivo de compartir información entre la gente de ese centro científico. Cuando se masificó comercialmente, una de las ideas que se perdió fue la idea de que cualquiera podía ser un creador, que cualquiera podía generar una nueva idea en la web. Y es hora de restablecer esa idea, digamos. Es hora de volver a comunicar que la web es para todos y la participación, y que justamente como medio de comunicación lleva en su sangre, uno podría decir, la idea de que todos colaboremos y todos creemos información y creemos nuevos medios y nuevas ideas. ¿Vos crees que este tipo de organizaciones como Mozilla son más democráticas o replican sistemas donde hay una élite que tiene acceso a información o a cambiar códigos? En el caso de Mozilla específicamente hay una tensión, hay mucha gente que está realmente interesada en que sea lo más democrático posible. Entonces, ante cualquier anuncio o cualquier pista de que algo puede no estar funcionando de esa manera, hay mucha discusión interna sobre por qué no está funcionando y hay mucha reevaluación de los sistemas. Si el sistema de toma de decisiones que funcionó hasta hace un tiempo sigue funcionando ahora. Ese es el caso que yo puedo contar, digamos. Hay una reevaluación constante de cuál es el sistema que se está usando y si el sistema es lo suficientemente abierto para cualquiera. Justamente por el miedo a generar una élite o regenerar lo que se crea en otro tipo de organizaciones. Porque sí, la web creo, y en esto soy optimista, creo que genera o permite otro tipo de relación, mucho más horizontal. No sé si lo llamaría democrática, creo que sí, mucho más horizontal. Tenemos una cultura que lleva muy fácilmente a recrear viejas formas que no serían las de la web, por llamarlo de alguna forma. Entonces hay que estar en constante evaluación de los métodos que estamos usando para ver si seguimos o no manteniendo esa promesa o manteniendo esa idea. Y si no estamos regenerando de nuevo métodos más verticalistas. ¿Vos crees que las nuevas tecnologías ayudan a disminuir cierto tipo de brechas? Hay dos tipos de brecha. Está la brecha del acceso, que es la que en general se suele discutir
cuántos tienen acceso a la máquina, cuántos tienen acceso a la web, etcétera, etcétera. Y está la otra brecha, que es la de, dentro de los que tienen acceso, quiénes pueden controlar y quiénes pueden no controlar. Controlar en un sentido de conocer. Si uno conoce cómo está armada la web y sabe cómo funciona, tiene muchas más herramientas que quien no sabe y accede como si fuera cualquier otra herramienta. En esto que hablábamos antes de la posibilidad de crear, obviamente puede crear también quien sabe que ahí puede crear y quien conoce la tecnología para crear dentro de la web. Entonces, parte del objetivo de Mozilla ahora también, más allá de Firefox y otros productos, es crear esta nueva generación de creadores en la web, por llamarlo, reiterándome un poco. Pero, ¿cómo enseñamos que la web es un espacio de creación y no solo de consumo? ¿Cómo generamos este conocimiento? ¿Cómo achicamos esta brecha entre los que conocen la tecnología y los que no conocen? No queremos que todo el mundo sea programador, no creemos que sea algo necesario, pero sí hay una necesidad de que se entienda un mínimo, una base de cómo funciona la tecnología para poder aprovecharla de mejor forma o por lo menos para no ser engañado. En este momento creo que está creciendo. En general, y esto es una visión totalmente particular, fuera de Mozilla, creo que por lo menos en Argentina siempre faltó un mayor contacto político, por llamarlo de alguna manera, una mayor idea política, que con esto no es una política partidaria, sino creo que el software libre en Argentina se manejó mucho desde lo técnico y poco desde pensar todos estos cambios, cómo poder ayudar a generar determinados cambios que genera el software libre. En este momento creo que el ambiente latinoamericano mejora por millones de razones, por miles de razones, algunas filosóficas, otras económicas. Digo, hay millones de razones, quizás algunas de las cuales no estamos de acuerdo ideológicamente con que esas sean las razones por las cuales el software libre mejora. En otro punto, creo que el gran núcleo central seguimos siendo más o menos los mismos. Pero también está cambiando nuestra mentalidad de cómo difundir el software libre, de salir un poco de eventos en los cuales solo hablamos y contamos lo que es, a eventos donde crear cosas. Pero creo que eso es posible solo porque ya hay cierto conocimiento mínimo y porque el software libre se expandió solo de una cuestión tecnológica de computadoras a un movimiento de cultura libre y se amplió el espectro de en qué sectores de nuestra sociedad o de nuestra cultura necesitamos mayor libertad o estamos más en peligro en cuanto a corporaciones o a peligros de leyes de países de fuera de Latinoamérica. La peor tensión es, como decía antes, en cuanto a la alfabetización de lo que es la web y la alfabetización digital. Creo que la gente se acerca sobre todo por la cuestión comercial de Internet, por los aspectos más comerciales de Internet. Es lo que más se difundió más el venía a comprar a través de Internet o venía a consumir que venía a crear o este es un espacio donde podés compartir algunas cosas. Eso genera que no se conozca en gran medida los aspectos en los cuales tenemos que prestar atención cuando nos acercamos a la web. Además, eso ha ayudado por enormes términos de condiciones de servicio cuando decimos que sí a algo. Y creo que para meter más problemas todavía son espacios en los cuales no hay todavía una idea muy clara hacia dónde está yendo la sociedad en esos espacios. Entonces, por un lado es experimentación para todos, con cierto aprovechamiento comercial de algunas de esas experimentaciones. Y eso genera determinados aspectos a tener en cuenta de los cuales no sabemos ni siquiera mucho a futuro. En un punto creo que seguimos pensando que Internet
es algo nuevo y que no sabemos cuánto va a durar y no llegamos a ver que ya está acá y que va a estar durante mucho tiempo, o por lo menos durante mucho tiempo. Si no existe algo como la web, como la conocíamos hace 3 años, va a existir que parte de nuestra vida esté mediada por computadoras y por redes. Entonces hacemos muchas cosas sin tener mucha dimensión de lo que estamos haciendo y sin sopesar mucho de eso. También hay muchísimos proyectos muy interesantes para volver un poco atrás eso y para generar toda esta alfabetización. Todo esto, por ejemplo, cuando uno entra a la mayoría de los sitios web actualmente, acepta, o cuando uno crea un usuario, acepta unos términos y condiciones que no solo son difíciles de leer porque son muy largos, sino porque además están en un idioma que no es el nuestro. En cuanto al inglés, un idioma en que no es el de la mayoría, que es el legal, y encima para leyes que ni siquiera conocemos porque suele ser lenguaje legal de Estados Unidos, en el cual nosotros no conocemos mucho la percepción. Todo eso es un gran problema, cuánto estamos diciendo que sí cuando lo hacemos. Y entonces hay muchos proyectos que están intentando simplificar cómo darnos cuenta qué es lo que estamos firmando, por llamarlo de alguna manera. Para hacerlo de una forma visual y más fácil, que sepamos a qué nos estamos comprometiendo cuando decimos aceptar a algo en un sitio web. Se dice que cuando algo es gratis, el producto somos nosotros, ¿no? Yo accedo a un sitio gratuito, pero tengo un montón de publicidades que tienen que ver con un correo que mando o un sitio al que accedo. ¿Vos crees que hay un riesgo de que todo termine siendo comercial en la web? No creo que el problema sea que todo sea comercial. O sea, sí desde un lado personal, pero no lo vería. Para mí el problema no es que todo sea comercial en Internet, sino que no sepamos qué estamos firmando cuando firmamos y que no podamos tener control posteriormente sobre nuestra información personal una vez que dijimos que sí. El mayor riesgo no es que todo sea privado o comercial, sino cuánto control nosotros podemos tener sobre eso que fuimos dejando o los rastros que fuimos dejando. Cuánto de nuestra información personal que fue quedando, alguna porque la web lo necesita, por la forma en que está hecha, otra porque comercialmente lo necesitan. ¿Cuánta de esa información nosotros podemos dominar? Y es una tensión. Es una tensión en este momento, es una tensión porque todavía la parte comercial es lo único que da ingresos en la web, la publicidad es lo único que da ingresos en la web, entonces esa información se necesita, por llamarlo de alguna forma, pero nosotros tenemos que tener derecho a saber qué es lo que se está comerciando. Por ejemplo, uno de los mayores dolores para todos los usuarios en Internet siempre fue tener que registrarse a cada uno de los sitios web en los que quería usar. La forma en que se buscó hasta este momento para facilitarlo es a través de botones de determinadas redes sociales que nos permiten conectarnos a través de ellos a los distintos lugares, entonces no necesitamos ya volver a registrarnos. Lo que pasa es que en general nosotros no sabemos que al darle esa conexión entre esos dos sitios, el intercambio de información que hacen ellos es algo que nosotros no podemos manejar. Cuánto ellos pueden saber a partir de ese momento, no solo de nuestros usos de la web, sino en algunos casos de los usos de nuestros amigos o compañeros o gente más cercana, hacen ellos de eso. Entonces, volver a conseguir la propiedad de nuestra información personal es uno de los objetivos. Va a haber tensión, va a haber lucha, porque, bueno, hay una necesidad económica por un lado, hay unos intereses económicos por un lado, pero el usuario tiene que saber que ahí tiene un derecho y una necesidad. Ahora, necesitamos que la alfabetización digital esté, para que la gente sepa cuáles son las cosas a las que tiene que prestar atención y que para que ayude a pelear en eso. Porque si no, si el usuario igual se va a quedar en lo más fácil, aún perdiendo todas sus libertades, no hay mucho que puedan hacer los que están en contra de eso. ¿Qué es un hacker? Un hacker es
al contrario de lo que se conoce, un hacker es una persona que tiene pasión por algo y lo quiere llevar a sus máximas consecuencias. Pero pasión no solo por conocer algo, sino por saber cómo funciona para poder modificarlo y para poder cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. Obviamente es un término vilipendiado por los medios porque se entendió mal, o se llevó mal, o fue la palabra mal utilizada. Pero para muchos de nosotros ser un hacker es algo bueno, porque implica una pasión por lo que se está estudiando y por las ganas de saber cómo funciona para poder modificarlo, para poder generar algo nuevo de eso que está ahí. Hay un autor que se llama Jonathan Zittrain que habla justamente de la hackabilidad de las tecnologías. Cuánto una tecnología puede ser modificada aún si contradice el objetivo inicial del creador principal. Por ejemplo, la web es una de las tecnologías, es una tecnología muy hackeable. ¿Por qué? Porque se pensó para algo muy específico como intercambiar papers dentro de un centro universitario y ahora tenemos aplicaciones que corran por ahí, hay video, hay audio, digamos, a partir de un germen se crearon muchas cosas diferentes a partir solo de la pasión y el interés de distintos individuos que querían mejorar eso que estaba ahí disponible. ¿Por qué la gente en general le tiene miedo a los hackers? ¿Por qué tienen una mala imagen? Bueno, se usó mal la palabra, ¿no? Creo que en su momento cuando surgió algunos medios de comunicación necesitan tener un enemigo. Y la palabra que eligieron en ese momento fue hacker, porque era la que se conocía o la que encontraron por ahí y dijeron, bueno, los malos son los hackers. Pero de hecho, si uno rastrea el origen de la palabra, viene de mucho antes hasta de Internet. O sea, es una palabra, el hacker no tiene que ver con la web ni con Internet, viene de mucho antes y tiene que ver con esta idea previa de querer conocer cómo están hechas las cosas para poder modificarlas. ¿Cómo ves a los hackers en Sudamérica? ¿Cuánta presencia tienen? Y ahora están teniendo un poco más de presencia. Creo que con la gran difusión de las nuevas tecnologías, se le está perdiendo el miedo a la palabra hacker y los hackers están empezando a ser más reconocidos como personas que conocen una tecnología, la pueden modificar y pueden sacar buenas cosas de eso. Y además porque cada vez más se necesita de gente que tenga el conocimiento para poder modificar y participar de las nuevas tecnologías como se está haciendo. Cada vez es más la necesidad de distintos tipos de organizaciones de aprovechar de las nuevas tecnologías y para eso necesitan hackers, entonces necesitan el nerd o el geek amigo para que le solucione algunos problemas. Y además se está entendiendo también, creo que desde la propia comunidad del software y la propia comunidad del hacker también se está mejorando la forma de relacionarse con la sociedad. Creo que como una bola de nieve se están generando de los dos lados una mayor cercanía. Por ejemplo, están creciendo mucho las cooperativas de software libre, de gente que trabaja también de otra forma. Creo que algo de lo que permiten las nuevas tecnologías es replantearnos para qué estamos haciendo lo que hacemos y si el tiempo que tenemos lo estamos usando para hacer cosas que nos dan placer o solo para cumplir una jornada laboral. Eso está generando también que se cambie la relación que cada uno tiene con el trabajo y con lo que está haciendo. Y que también lo que cambia es la sensación de cuánto realmente necesito para vivir. O sea, lo que tengo que hacer es ser millonario, o sea, tengo que escribir un libro para ser millonario, tengo que escribir una canción para ser millonario, o necesito algo para vivir bien. Obviamente todo el mundo quiere vivir bien y tranquilo, pero no necesito más que eso. Creo que toda esta expansión de lo que se empezó como software libre, que se está empezando a llevar a otras esferas, como de cultura libre, la gente que distribuye libremente su música y sus creaciones, tiene que ver también con replantearse cuál es el rol de
lo que nos apasiona hacer dentro de lo que queremos de nuestra vida. ¿Vos creés que a partir de las redes sociales se replican algunas características del sistema de organización previo? Donde hay una nueva esfera de conocimiento, se puede generar una nueva brecha entre los que conocen esa tecnología en este caso y quienes no la conocen y no la pueden manejar. En el caso de además de las nuevas tecnologías, lo que pasa es que los que no la saben manejar además les produce miedo eso que está ahí y que no saben manejar. Y muchas veces genera como rechazo, tanto de ni siquiera intentar saber mínimamente cómo están armadas las cosas. Entonces se genera esta nueva brecha entre los que saben y los que a partir de ese conocimiento también pueden manejarse de una forma mejor en la sociedad actual, y quienes ante el miedo de conocer algo nuevo se quedan como un poco más rezagados y totalmente dependientes, porque eso es lo otro que genera, la dependencia del amigo que sí sabe hacer las cosas, cuando quizás es algo que podría saber cualquiera, digamos, que no necesita una especialidad, y que además muchas de las especializaciones que se consiguieron son especializaciones a partir de nada más sentarse, investigar y compartir conocimientos con otros. No es algo imposible de alcanzar. Internet parece ser un territorio infinito y libre. ¿Es así realmente? Para mí ahí hay que hacer una división más específica entre lo que llamamos web y lo que llamamos Internet. Hay toda una parte, lo que podríamos llamar Internet, que tiene que ver más con el hardware de la red, las conexiones, los cables que nos conectan, etcétera, que todavía está muy centralizado y que no es tan abierto y tan infinito y tan posible. La otra parte, que es la de la web, que es la tecnología que está por encima de eso, Tim Berners-Lee, el creador de la web, hace la comparación entre la red eléctrica y una heladera. La red eléctrica como Internet y la heladera como la web. La web es independiente, o sea, depende de Internet para poder llevar los paquetes de un lado al otro, pero en cierta forma es independiente. Esa web es más infinita y más libre, porque podría salir de esta conexión Internet y ser llevada a otro tipo de conexión y ese conocimiento seguir siendo igual. No se necesita otra cosa. Por ejemplo, están pensadas o fantaseadas redes de satélites hechos por pequeños grupos de hackers, y que esas redes siguen funcionando mediante los protocolos de la web, son independientes de Internet y siguen siendo libres. Hay muchas redes libres que utilizan otra conexión, otra forma de comunicación, otros cables que no son los de Internet, pero que por otro lado están armados a partir de la web y todas las tecnologías de la web. Entonces, en esa división creo que la web sigue siendo infinita y con muchas más libertades, porque es mucho más fácil aprender cómo crear contenido ahí. La parte de los cables o la parte más de hardware es mucho más cerrada y todavía bastante más privativa. ¿Qué es el software libre? El software libre es un programa para cualquier equipo, computadora, teléfono, ahora que hay en los teléfonos, que permite que sepamos cómo está hecho y que nos permite distribuirlo también. Y en caso de que querramos aprender, nos permite saber cómo está hecho y modificarlo y distribuir esas modificaciones. En sí es una licencia. El software libre solo se diferencia de un software que es propietario porque tiene una licencia que nos permite hacer todas esas cosas. Después, tecnológicamente es igual. La única diferencia es esa licencia que nos habilita a nosotros a saber cómo está hecho, a modificarlo y a distribuir esas modificaciones. A partir de cómo estamos organizados actualmente en la web y nuevas organizaciones que surgen, ¿hacia dónde crees que vamos? Yo soy optimista. Yo creo que, reutilizando la dicotomía de Humberto Eco, yo soy un integrado total. Yo creo que las nuevas tecnologías van hacia una construcción de una sociedad mejor. Ahora, esa construcción mejor
esas posibilidades que tenemos no son obligatorias, no son el único camino, no es algo prefijado. Tenemos que pelear para eso, o sea, tenemos más posibilidades que antes, tenemos mejores herramientas que antes para lograr eso, pero no van a venir solas, no van a caer cuando el fruto esté maduro. Vamos a tener que pelear para que esas posibilidades estén ahí y se hagan realidad. ¿Y vos crees que el trabajo a partir de comunidades como Mozilla, por ejemplo, es un camino hacia eso? Sí, creo que como los seres humanos somos seres sociales. Cualquier relación o cualquier tecnología que permite ese cambio de relación y que permite un cambio en la forma en que nos relacionamos con otros, va generando asimismo cambios en la forma en que pensamos. Y creo que la mayor horizontalidad de la web va a generar organizaciones más horizontales. Organizaciones donde no sea necesario una pirámide de decisión para ir hacia algún lado. El otro día en una charla una persona que hablaba del anarquismo decía que una de las cosas que podíamos tomar del anarquismo en la actualidad eran los grupos de afinidad. Creo que las nuevas tecnologías facilitan muchísimo la creación de grupos de afinidad. Y quizás yo ahora estoy en Mozilla porque tengo una afinidad con un montón de gente en cuanto a la web y puedo estar trabajando al mismo tiempo con grupos de afinidad en lo que tiene que ver con cooperativas o en otra región o en otro interés. Y uno trabaja en diferentes grupos y las nuevas tecnologías permiten eso, que sea mucho más fácil tener 3 o 4 grupos de afinidad en los cuales uno está trabajando y está desarrollando sus ideas. ¿Crees que es importante seguir abriendo espacios que todavía hoy están cerrados? Sí, creo que como fueron evolucionando las nuevas tecnologías, van generando esta tensión entre cerrado y abierto todo el tiempo. Cuando la web se hizo más abierta, los dispositivos móviles empezaron a cerrar otras partes del ecosistema de nuestra relación. Mi visión de lo que es Mozilla y la visión compartida por muchos es todos esos espacios que están cerrados, que nosotros vemos que se pueden abrir, que hay una oportunidad de abrirlos, ir e intentar abrirlos. Por eso ahora se está buscando ir a los dispositivos móviles y abrir esos ecosistemas a mayor participación y no a oligopolios de 2 o 3 empresas que puedan decidir sobre qué consumimos, qué creamos y qué dejamos de pensar. ¿Qué significaría abrir esos espacios para la gente como yo que no sabe de tecnologías? Abrir espacios significa llegar a ecosistemas que se están cerrando a partir de intereses comerciales de algunas empresas, pero que podrían habilitar la participación de mayor cantidad de personas de una forma más horizontal. En el caso, por ejemplo, los casos más importantes en este momento son los de mercados de aplicaciones para teléfonos móviles, etcétera, que terminan siendo decididos por un par de corporaciones y donde nosotros empezamos a tener que decidir entre toda la línea de productos verticales de una empresa sin poder utilizarlos de otra empresa. Y entonces terminamos en verdad encerrados en silos de aplicaciones cuando podría ser mucho más abierto ese ecosistema, donde podría ser más horizontal, cualquiera pudiera participar y ofrecer su creación sin tener que depender de la aprobación de una u otra empresa.